Las matemáticas despiertan pasiones. Hay personas que las aman y otras que cada vez que se las cruzan en alguna circunstancia de la vida se preguntan ¿por qué a mí? Por supuesto que esta es una generalización y que es seguro hay matices, pero lo cierto es que los datos disponibles muestran que las matemáticas son una de las áreas que mayor dificultad presentan para los estudiantes uruguayos. Solo para tomar un ejemplo, según la última prueba PISA del año 2022, 47% de los estudiantes sin rezago en educación media superior de los liceos públicos tienen niveles de logro en matemáticas por debajo del umbral mínimo esperado. Al poner el foco en el rendimiento de los rezagados, de los estudiantes rezagados, el 87% de estos alumnos de liceos públicos no llegó a las competencias mínimas. Es un tema histórico en el país y parece claro que hay que tomar medidas. Y más allá de las resoluciones o políticas públicas que puedan poner en marcha las autoridades, también hay iniciativas de personas vinculadas al área que buscan aportar a una mejora. Ese es el caso, por ejemplo, de Juliana Xavier, que es doctora en matemática. Juliana, perdón, que te cambié de nombre. Juliana Xavier, doctora en matemáticas, profesora grado 4 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y que puso manos a la obra para generar un aporte. Asumió el rol de entrevistadora y dio inicio al ciclo Mis Profes en Fin, donde invita a docentes de diversas materias de la carrera y busca mostrar que las matemáticas no son algo imposible. Juliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Todo bien? Bien. Bueno, vamos a conocer y a conversar con Juliana, pero a ver, más allá de los objetivos que después profundizaremos en qué buscabas, ¿cómo nació este ciclo? ¿Fue una iniciativa personal, esto de hacer entrevistas para difundir a las matemáticas? Sí, fue una iniciativa personal. Sí, creo que lo que buscaba era... Siento que hay una brecha entre lo que es hacer matemática y lo que la gente percibe o imagina que es hacer matemática. Y me parece interesante acortar o directamente eliminar esa brecha, porque si uno no conoce algo, no lo considera como opción. Y si no lo considera como opción, la matemática no se desarrolla y el pensamiento no se desarrolla. Y con eso buscaste justamente entonces hacer una matemática o mostrar una faceta de la matemática más amigable, ¿no? Sí. Se te ve muy, muy suelta ahí como entrevistadora, en el ciclo hay risas, ¿no? Sí. Se muestra esa faceta de... Hay charlas distendidas, queda un poco de lado esa idea del matemático como nerd, ¿no? ¿Padecen ese prejuicio? 100%. ¿Sí? ¿Se sienten...? Sí, creo que sí, que la percepción en el imaginario colectivo del matemático es alguien con lentes, sumamente retraído, y la realidad es muy distinta. Cuando preparábamos esta entrevista nos encontramos con una charla TED que ilustra muy bien, me parece, este punto del que estamos hablando. Vamos a escuchar a Eduardo Sáenz de Cabezón, que es un matemático español y profesor de lenguajes y sistemas informáticos, que daba esta charla y planteaba así cómo se veía él en el día a día, ¿no? Siendo matemático y tratando de explicar qué es lo que hacía. Os lo podéis imaginar, estás en un bar y ¿sabes? En una discoteca, todo eso, y te pones a hablar con una chica. Y al rato, pues sale en la conversación, ¿y tú en qué trabajas? Y como te piensas que tu trabajo es interesante, le dices, soy matemático. El 33,51% de las chicas en ese momento simulan una llamada telefónica urgente y se van. El 64,69% de las chicas intentan desesperadamente cambiar de tema y se van. Hay un 0,8% que son tu prima, tu novia y tu madre, que saben que trabajas en algo raro pero no se acordaban en qué. Y hay un 1% que sigue la conversación. Cuando esa conversación sigue, invariablemente en algún momento aparece una de estas dos frases. A, yo es que era fatal con las matemáticas, pero no era culpa mía, es que el profesor era horroroso. Y B, pero ¿eso de las matemáticas para qué sirve?
En clave de humor plantea muchas cosas que vale la pena, creo que compartir. A ver, ¿por qué crees que está instalada esa idea de ver a la matemática como algo tan lejano, tan abstracto o que no se entiende bien? Bueno, creo que lo plantea en forma brillante el muchacho. Lo primero que él plantea es, nunca entendí nada y el profesor era horrible, ¿no? Y bueno, creo que eso es sumamente importante, pone el rol del docente como algo central, y eso es algo que funciona para los dos lados. O sea, también toda la gente que ha desarrollado un gusto por la matemática, esencialmente casi todos los matemáticos que conozco, todos tienen algún profesor o alguna profesora que los ha inspirado. Ajá, que al revés, ¿no? Que en vez de que fue el que les encendió la llama y el amor por las matemáticas. Exacto, es muy común que alguien te diga, no, me acuerdo patente en primero de liceo, la profesora en el pizarrón o la profesora de A de sexto me marcó para toda la vida. ¿Cómo esa etapa, ¿no?, de la formación media es tan determinante? Sí, porque ahí de alguna forma uno ya va haciendo el camino, ¿no? Y después también incluso con las matemáticas puede haber prejuicios, ¿no? Y decir, esto no me gusta, no lo entiendo, ¿no? Y después cerrarse a lo largo de los años a ya ir para otro lado y no darle esa chance de que uno encuentre la pasión ahí. Sí, totalmente, cuando en realidad desarrollar el gusto por la matemática es algo muy natural, porque a todo el mundo nos gusta jugar, por ejemplo, que es un ejemplo muy concreto de la matemática, porque un juego tiene sus reglas, y durante el juego se desarrolla un lenguaje y una dinámica entre las personas que lo juegan, que emula mucho lo que es hacer matemática. Y qué divertido es, ¿no? Juntarse a jugar con los amigos y desarrollar un lenguaje común y... Ahí bajaste la matemática a tierra, digamos. Total. Bueno, pero ¿cuánto falta de eso? ¿Cuánto hay ahí una clave de la dificultad que padece la matemática en atraer masas, ¿no? O tener otra visión. ¿Cuánto nos cuesta ver a la matemática así en el día a día? Bueno, me parece que si reflexionás un poco, la matemática es... un reflejo del pensamiento. O sea, hacer matemática es tener claridad en el pensamiento. Voy a citar a Brouwer, que es un matemático muy influyente, él lo dijo así, dijo, la matemática es nada más y nada menos que la parte exacta de nuestro pensamiento. Entonces, si vos lo pensás así en el día a día, o sea, no se me ocurre un momento en el cual no podés usar la matemática a tu favor. O sea, porque tener claridad para expresarse, claridad para planificar, no sé, lo veo como presente en absolutamente todo. Me cuesta pensar al revés, un ejemplo que no tenga la matemática. Sí. Está bueno eso. Ahora después capaz que lo retomamos porque me parece interesante eso que vos ves, que capaz que efectivamente está en todos lados, pero que a los demás capaz que nos cuesta darnos cuenta, ¿no? Que ahí atrás hay matemática. De los comentarios que más recibo a partir de estos videos es que de gente que me dice, ay, me encantaría ver la matemática como vos la ves, o ojalá lo viera como vos lo ves. Bueno, vos ahí decíamos lo de la clave de humor que tenía este video, ¿no? Ese muchacho que se siente incomprendido por la carrera que eligió, que además lo lleva mucho a números, ¿no? De esas citas que tiene, de cuánta gente directamente dijo, no, ya, si encarás para este lado, dejo de salir contigo. Pero vos ahí también en estas entrevistas que llevaste a cabo con profesores de la facultad y que buscaban charlar de esa otra cara, ¿no? Les planteas esa pregunta, ¿no? Les planteas, bueno, justamente, si las personas que hacen matemática son efectivamente copados o son medios nerd, ¿no? Sí. ¿Por qué surgió esa idea? Bueno, en la misma línea de que creo que hay una percepción de que somos nerds cuando en realidad somos súper copados. No, la verdad que yo me divierto mucho con los matemáticos, o sea, el grupo de matemáticos en general, entre mis grupos de amigos, lo tengo en alta estima, somos muy de salir, de jugar, de divertirnos, y sí, creo que son muy buenas personas como para rodearse, en el sentido de la creatividad, justamente del pensamiento, del sentido del humor, de siempre traer cosas nuevas, es
Está bueno, es una imagen que capaz que no vemos y tenés razón que seguramente debe ser así porque la matemática de hecho tiene mucho de eso, ¿no? Claro, es un trabajo súper creativo en realidad el matemático. Es otro prejuicio que hay. Se piensa que la matemática está toda hecha y al contrario, está toda para hacer, digamos. Vamos a escuchar capaz un pedacito, un fragmento de lo que son esos audios, esas entrevistas entonces con estos profesores donde hablan, entre otras cosas, de ese punto. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, me encanta. Las personas que se dedican a las matemáticas, ¿dirías que son más bien aburridas o más bien copadas? Yo diría que son muy copadas. Es un gran lugar. ¿Realizaste algún viaje a raíz de tus estudios de matemática? Sí, he realizado varios ya. ¿Alguno que quieras contar, especial para vos? Bueno, hace poco fui al INPA, que es el Instituto de Matemática en Río de Janeiro, a hacer un verano. Estuve todo enero y febrero haciendo un curso allá y bueno, estuvo buenísimo. Ahí escuchábamos una de las entrevistas, ¿no? Un fragmento de una de las entrevistas que le hacías a Melina Colombo, que sí, es docente de la facultad. Y allí también buscabas mostrar esa otra impronta, no solo esa más social y que no es un nerd abstraído de la realidad, pero también las posibilidades, ¿no? Siguiendo la carrera, vos le preguntabas, bueno, ¿y viajaste? ¿Pudiste salir? ¿Te abrió puertas? ¿Te abrió posibilidades? Contanos a propósito de eso. Capaz que podemos hablar un poco más de la licenciatura como tal, ¿no? Primero, ¿cuántos años son si uno quiere ser licenciado en matemática? La licenciatura en matemática, formalmente el programa de estudios son 4 años, 4 años de cursos todos de matemática y una tesis al final, una monografía de grado que le decimos. 4 años Esa debe ser mortal. Mortal. Pero está buenísimo también porque la matemática mucho es escribir también, porque está toda la parte de las ideas, que es obviamente fundamental y central, pero también a la hora de escribirlo hay todo un proceso de depuración, de volver a aclarar, volver a insistir, que es muy importante. Entonces justamente como que es la síntesis de toda la carrera, es bueno, plasmar en papel todo lo que sabes. ¿Hay algún tipo de requisito de ingreso? Ninguno. Bueno, terminar el liceo es Pero cualquiera, venir de cualquier sí, tengo clase, entendido, de cualquier orientación. Tengo entendido que sí, de cualquier orientación podés ingresar en la licenciatura en matemática, lo cual me parece que tiene todo sentido porque, como te digo, la matemática no es algo específico de la ciencia, sino que es transversal a todo el pensamiento. ¿El liceo prepara suficientemente a los estudiantes para que lleguen a la facultad? ¿Qué tema? Porque el semillero, digamos, ¿no? De ustedes, de alguna forma, es esa preparación, es ese docente que vos decías en primer año, ¿no? Suavetonga la pregunta. No, pero ahí me quedé pensando en lo que señalabas, que de la importancia de ese docente, y por eso la importancia también de estos videos, ¿no? Uno de tus objetivos es también llegarle a docentes para que a docentes que estén vinculados en matemática, capaz que en secundaria, para que se animen y tomen el desafío que tienen por delante, ¿no? Bueno, hay un video en particular que quiero recomendar respecto a esto, que es una entrevista que le hice a Dayana Molina. Ella es egresada del IPA, es profesora de educación media y está haciendo el posgrado, el máster en matemáticas, está por recibir, está en etapa de tesis. Y bueno, ahí ella habla de lo que es el posgrado para profesores, cómo está pensado exactamente para eso, cómo podés lograr estudiar si tenés muchas horas docentes. Entonces, en cuanto a los docentes, les recomiendo mirar esa entrevista en específico, creo que es muy informativa. Está bueno, no siempre, capaz que los docentes del IPA no siempre lo tienen como, ¿no? Poder continuar sus estudios con una maestría en la Facultad de Ingeniería. Exacto, es un posgrado en matemática, o sea, tienen el título de máster en matemática como lo tendría un licenciado, como lo tendría cualquiera. Es el mismo título, un posgrado, y es muy bueno. El plan para profesores es lo que llamamos el 3+3+3, que se hacen 3 materias de la licenciatura, 3 materias de posgrado y 3 seminarios. Y la tesis, que siempre es muy importante, pero es una muy buena formación. Y eso da recursos también didácticos como para después trasladar ese conocimiento, tener capacidad de trasladar, porque eso ya es como otro nivel, ¿no? Más allá de los recursos que uno adquiera, bueno, ¿cómo los traducís a chiquilines que ya vienen con la idea de que las matemáticas, ¿no? Bueno, sí, es otro nivel. El tema de que la matemática es un cuco, como decíamos al principio, tiene como
tres cosas: el docente que nunca entendí nada y el docente era horrible, el para qué sirve, y hay otra que es sos un bocho. Esas son para mí las tres que conforman el cuco de la matemática. Pues sos un bocho tampoco es así. Hay genios, como en todos lados hay genios, en todas las disciplinas, pero para ser matemático no se precisa ser ningún genio. O sea, somos personas normales que trabajamos, que nos dedicamos a algo, y bueno, creo que esas cosas hay que derrocarlas, ¿no? Una por una. Volviendo a los docentes, tal vez la primera, la importante, el rol del docente tan fundamental, tan determinante, es un debe que yo creo que tiene la sociedad uruguaya histórico. Para tener buenos docentes y formados se necesita recursos, se necesita plata, se necesita pagarles, se necesita que la sociedad toda valore la profesión. Yo creo que ahora, justamente que estamos en un año que se discute el presupuesto, es muy importante poner esto sobre la mesa, y siendo que tenemos a la cabeza del gobierno nada más que nada menos un profesor de historia. Sí. Sí, pero ahí de vuelta, ¿no? Está bien, capaz que es más fácil, la historia es más fácil de contar y de lograr apasionar a los docentes. Para la matemática se precisa como ciertos dotes de pedagogía que capaz que implican un plus, ¿no? ¿O no? Bueno, yo no lo veo tan así. A ver. Creo que la matemática la tenemos todos adentro. Ya hablé del pensamiento, hablé del juego. O sea, la matemática no es más que seguir cierto conjunto de reglas. Decís, bueno, establezco estas definiciones que serían como las reglas del juego. Y claro, pero uno en sexto de liceo no le ponen a hacer las reglas del juego, le ponen a despejar ecuaciones, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí te diría que sí, que es un mal docente. Claro, pero ahí hay un ejemplo, ¿no? Yo creo que un docente bien formado, que investiga, que estudia, no hace eso de tirar ecuaciones y hacer que sea difícil. Eso es exactamente el mal docente, ¿no? Que te hace pensar que es dificilísimo lo que está diciendo. Yo creo que un buen docente, al contrario, te simplifica, te dice, mira, esto es un juego, esto es lo otro, pero simple, en lenguaje simple y a tu altura, digamos. Vos siempre tenés que tratar de estar a la altura de los estudiantes, que es muy difícil, y a medida que pasa el tiempo es más difícil. Yo cuando ingresé como grado 1 a la facultad me sentía muy cercana a los estudiantes, y ahora eso cambió, y es un desafío de todos los días. Claro. ¿En qué ámbito se puede insertar un licenciado en matemáticas? A ver, más sencillo, ¿en qué trabaja un licenciado en matemáticas? Porque eso también es un aspecto que seguramente se evalúa a la hora de elegir una carrera, ¿no? Claro. Bueno, el licenciado en matemática, hay varios perfiles para la licenciatura. Puede ser el perfil de investigación, que ahí ya requiere que después hagas posgrado. Después, si querés, hablamos del posgrado, la maestría, el doctorado y lo que es la investigación en matemática. Pero también hay otros perfiles de la carrera. Está el perfil de enseñanza, está el perfil de ingeniería eléctrica, perfil de física, perfil en computación y en ciencia de datos, que es algo que está muy de moda ahora. Entonces, la inserción del matemático, yo te diría que es en cualquier área de la tecnología podés contar con un matemático, seguro te va a sumar. O sea, la manera que tiene de pensar, la manera que tiene de clasificar, de organizar, va a servir. Hay muchas empresas de tecnología contratando matemáticos en la actualidad. Tengo varios amigos, varios conocidos matemáticos que trabajan en empresas de tecnología. De tecnologías de la información. Ahí es un campo interesante seguramente, ¿no? Para los más jóvenes es un aspecto a tener en cuenta. ¿Cuántos se vuelcan a eso, a la docencia o a la investigación concretamente? Bueno, yo creo que muchos de los que ingresan a la licenciatura, tenía un profesor yo en la licenciatura que decía, bueno, si terminás segundo te doctorás. Yo creo que muchos ya tienen el perfil de investigación, ¿no? Ya si vas a la licenciatura en matemática es raro que no tengas eso del investigador o del científico. Y bueno, me gustaría decir esto también, que el trabajo del matemático es muy particular, muy divertido y muy particular. Para trabajar un matemático precisa un papelito y una lapicera. O sea, es lo único que precisa. Es una persona que se pasa toda la tarde con un papelito tratando de descifrar si algo que se le ocurrió, se le metió en la cabeza que era cierto, si puede demostrar que lo es verdaderamente, o si es falso, si puede justificar por qué.
Y así se le pasa la tarde, las semanas, los meses, incluso los años, pensando una misma cosa. Y ese es el trabajo del matemático, que creo que es algo que el imaginario colectivo no tiene en la cabeza, ¿no? O sea, es alguien que está siempre con una lapicera, con un papel o enfrente a un pizarrón, pero así se te pasa la tarde. Y después esa investigación matemática tiene un fin, quiero decir, más allá de que al matemático lo apasione, ¿no? Después, ¿en qué reditúa, digamos, como para poder ver algo concreto y de vuelta bajado a tierra? En la inmediatez con que lo estás planteando, nada. Pero a la larga, sí, todo lo que tenemos en este estudio acá, todo lo que veo acá, este micrófono, la matemática que tiene atrás es impresionante. La calidad de sonido, sin ir más lejos, o sea, eliminar el ruido, o sea, es todo matemática. Eso sí que es todo matemática. Pero como decía, y lo que me gusta hacer hincapié a mí no es en esa parte, sino que simplemente en ampliar el conocimiento y perfeccionar el pensamiento, el arte de pensar con claridad. Es un arma muy poderosa. Vos fíjate que si vos sos sólido en eso, no te pueden manipular. No hay manera de que te quieran inducir con una falacia a llegar a una conclusión incorrecta, porque vos estás entrenado para detectar eso. Y eso es un poder transformador que yo pienso que tiene la matemática, que es muy importante. Sí, de esa forma, o sea, todos deberíamos tener una buena formación en ese sentido, ¿no? Una base sólida que nos permita entonces eso que decís en los distintos campos, ¿no? Más allá de que después se siga efectivamente entonces esa carrera o no. A ver, dijimos, bueno, está esos prejuicios con los que tienen que revertir, digamos. Mira, hay quien dice, efectivamente, pasé, a ver si lo encuentro, pasé un verano en Río de Janeiro con un grupo de matemáticos, carnaval incluido y muy divertido. O sea, ¿viste? No. A las pruebas me remito. Bueno, después de también que dice, bueno, la mayoría de los docentes son malos enseñando, piensan que todos los alumnos nacen entendidos, dice. Después Mariana plantea, muy buena la iniciativa de la doctora Xavier, se la ve muy relajada y de veras invita a un mundo que para muchos nos es tan ajeno. Hay jornadas de puertas abiertas para liceales, escolares o público en general, o a la facultad o a clases abiertas. Eso es un punto que te quería preguntar. A ver, ¿de qué forma el estudiante, bueno, si tiene que remar con esto de ese prejuicio o esa mala imagen de la matemática, ¿cómo hace para permitirse explorarla, ¿no? ¿Qué tan lejos está la facultad, por ejemplo, y la carrera de licenciatura en matemática como para llegar de alguna forma a esos estudiantes? Hay esfuerzos de todo tipo. Te voy a hablar más de la Facultad de Ingeniería, que es donde yo estoy, donde yo trabajo. De la Facultad de Ciencias no tengo tan claro. En Ingeniería se hace de todo. Para empezar, recibimos a liceales siempre. Se hacen visitas al instituto, les mostramos lo que es el trabajo, matemáticos en el pizarrón, etcétera. Eso se hace. Después se hace... Ahí en los videitos paso el aviso que los van a ver después también. Se lo ve a los matemáticos con el pizarrón. Sí. ¿No? Sí. Vos le pedís en un momento que muestren qué es lo que... A ver, cuenten qué es lo que estudian, ¿no? Escriban en el pizarrón qué es lo que estudian. Exactamente, ese es el formato de las entrevistas, siempre termina con el pizarrón. Perdón, me voy a ir para ese lado porque lo que quería decir es que no hay que saber nada de matemática para ver las entrevistas. Vayan y véanlas. No son específicas, no son clases, son simplemente conversaciones con jóvenes en formación. No hay que saber nada de matemática y son cortas, son entre 5 y 10 minutos. 5 y 10 minutos, bien concisas. Pero me decías entonces, la Facultad de Ingeniería, bueno, hace la jornada de puertas abiertas, claramente, ¿no? Ingeniería de muestra. Ingeniería de muestra. Sí, es. Y después, ¿pero se conoce suficiente? Bueno, no sé. No te sabría decir. Sé que hay un gran trabajo del área de comunicación. Yo también formo parte de la comisión de imagen del instituto y también las compañeras hacen la jornada de chicas en las TICs. O sea, hay como si muchos intentos de divulgación, de hacer divulgación de lo que es la ciencia. O sea, qué tanto llega o qué tanto la gente lo recibe, no lo sabría cuantificar.
Pero ven más interés en los jóvenes hoy en día pensando en esto que decías, ¿no? En los campos de inserción, por ejemplo, lo que tiene que ver con tecnologías de la información. Muchísimo, claro, la matrícula en ingeniería explotó. O sea, no sé, por ejemplo, yo recuerdo... Eso en los últimos años se viene dando, ¿no? Y la Facultad de Ingeniería en particular. Ahí, ¿qué es lo que ves que puede haber atrás? ¿Y cuánto de lo que va a ingeniería, bueno, reciben ustedes en particular vinculado a matemática? Y bueno, te voy a decir todas las palabras de moda: inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos, o sea, todo eso que les resuena capaz a ciertos jóvenes que están pensando en su futuro y en elegir la carrera, como que todas esas cosas les resuenan, porque obviamente son herramientas muy poderosas. Entonces ahí Facultad de Ingeniería absorbe todas esas aspiraciones, digamos, todos esos sueños. ¿Qué divulgación está teniendo? En la página de la facultad se ven las entrevistas, se pueden encontrar. ¿Qué te planteaste como objetivo a qué público apuntan estos videos? No, al público en general. La verdad que me gustaría que la sociedad toda lo viera. Como te decía al principio, de suprimir esa brecha que hay entre lo que es hacer matemática y lo que la sociedad percibe que es hacer matemática. Ese es como el objetivo ambicioso, la utopía. Me gustaría que se pasen en los liceos, me gustaría que en quinto y sexto de liceo los profes de matemática pasaran las entrevistas, porque como te digo, si vos no conocés algo, no lo considerás como opción, y la matemática no se desarrolla y el pensamiento no se desarrolla. Esa es como la línea de pensamiento por la que voy, que si logramos que se conozca, entonces se va a desarrollar. Está buenísimo. Bueno, Juliana, gracias. Van a ver, mira, a ver, sigo recibiendo mensajes. Evidentemente hay muchos. Yo empecé diciendo, ¿no? Despierta pasiones. Sí. O la aman o la odian, o la sufrieron. No la odian, la sufrieron, ¿no? Bueno, pero gracias entonces, Gracias por contarnos sobre esta iniciativa para desmitificar ciertos mitos con los que arrastra la matemática y bueno, y acercarlo, hacerlo más llanos. Y bueno, y un saludo también para los que participaron, ¿no? En las entrevistas. Sí, muchísimas gracias a vos, muchas gracias por la invitación, por el espacio, a los que participaron, unos genios todos, muchas gracias. Y ¿Les también costó? ¿Tuviste que convencerlos así como arrastrarlos o no? ¿Bancaron no, bien? Bancaron, los primeros bancaron y la verdad que ahora me piden. Ah, mirá. Sí. Ah, bueno. Me piden los profes y me piden está atrás de toda la parte técnica. Que los videos están grabados allí en el salón que tienen, en el aula que tienen armada para clases virtuales. Sí, el salón verde está todo armado, es un estudio de grabación, tenemos 4 cámaras y bueno, y la parte de edición también la hacen ellos. Acá siguen llegando felicitaciones ahí por la iniciativa. Cecilia en este caso te manda felicitaciones y dice genial la divulgación que hace la doctora Xavier. Así que Juliana Xavier, doctora en matemáticas especializada en dinámica topológica. No te pregunté qué implica. Menos mal. Bueno, queda para la próxima, ¿tá? Exacto. Ahí me lo explicas. Docente grado 4 con dedicación total en la Facultad de Ingeniería. Gracias, gracias Juliana. Gracias a vos.